Hola, hola amigos de Pinta con Nortegard, ¿cómo están? Mira, vamos a pintar este paisajito sencillo al óleo. Me van a disculpar el formato, es un papel de sketch al cual le puse una base de pintura satinada tipo acrílico. Entonces está un poco arrugadito, pero no importa. Cuando seque le vamos a presionar por ahí con algo y va a quedar excelente. Lo voy a pegar sobre un lienzo y creo que va a quedar bien. Así es que disculpen, no critiquen, aprenden más bien. Ya espero que les sirva. Bien, ya he dibujado un paisaje sencillo con el fondo de una cadena de cerros. En los planos de adelante pues tenemos, en el primer plano vamos a poner unas flores y un pueblito ahí sugiriendo nada más con espátula. Bien, para el cielo del fondo del medio de esa hilera que está cruzando en la mitad, usado hasta este momento azul celurio y blanco. Si es muy crudo, más adelante quizá le voy a añadir un poquito de, por ejemplo, ahora un poquito de, am, creo que es un azul de Prusia, o puede ser también ultramar, en fin. Aprovecho para quitar el color de mi pincel en pintar la parte baja del cerro para generar un poco de bruma en su momento, pero luego lo dejamos ahí. Mientras tanto tomo blanco para plantear algunas partes de volumen. Si te das cuenta, en la parte de arriba como base y en la parte inferior tiene algo de magenta. Sí, magenta con la misma mezcla del color que tenía en el pincel del azul. De manera que, de manera que ah, así lo trabajamos. Planteando nada más. Es un trabajo a la prima, algo sencillo. Estoy acelerando la cámara en este punto porque quiero hacer un video de unos 11 minutos más o menos, o 12. Bueno, luego podemos seguir trabajando en la parte de la nube. La ventaja que como el papel es liso, las pinceladas son más suaves. Y he añadido a la misma mezcla un poco de magenta, un poco de azul. En este caso tengo un azul de gris de paint, es un gris de paint. Eh, Prácticamente estoy trabajando con colores básicos, o mejor dicho, limitados: blanco, magenta, azul celurio, azul de Prusia. Perdón, en vez de azul de Prusia, gris de paint me gusta, amarillo cadmio y blanco. Nada más. Ahora estoy tratando de plantear, de sugerir algunas luces en la cadena de cerro del fondo. Si te das cuenta, en la parte baja tiene una tendencia al color celeste. Esto lo puse a propósito para plantear una atmósfera y crear contraste con lo que vamos a pintar los árboles y todo esto. Luego tomo un pincel más pequeño. En realidad estoy pintando con este pincel que en este año ya no es plano, es desgastado, pero es número 2 debe ser, que era plano. Se ha abierto así. Y el otro pincel que estaba usando para las partes más amplias sería un pincel número 10 o 12, eh, o quizás 10, y igual abierto, como el que estoy usando, así es, ¿no? Se abrió y ya, suficiente para hacer trabajos en muchos detalles. Entonces con este pincel más pequeño estoy planteando más luces con blanco sobre el fondo que ya teníamos. Y acá voy a añadir un poquito más de blanco para generar un poquito de bruma en el borde de la cadena de cerros. Y luego limpio quizá mi pincel y voy afinando un poco esos trazos que hice con el pincel más grande, suavizando, porque estamos hablando de una cadena de montañas que están más a la distancia. Luego trabajo el gris de paint con un poco de eh, magenta y amarillo para preparar los colores oscuros. Estos colores oscuros que van a ir en el horizonte son ligeramente más intensas las tonalidades para generar justamente contraste, y así hacemos que la cadena de cerro se vea más al fondo. Creamos planos. En la parte izquierda y en el medio quizá vamos a pintar, sugerir nada más con la espátula. Vamos a ver en el momento un pueblito en la lejanía.
Y en el primer plano, como les decía, una plantación de flores, algo así, una pradera. Manchas para sugerir sombra en las colinas por ahí que se deja entrever, unas colinas y otras, por ejemplo ahí, también en esa parte, algunas colinas y echamos color, después le damos un poco de luz, la forma en que estamos pintando nos da la sensación de profundidad, de perspectiva también atmosférica. Luego añado más amarillo al azul que tenía por ahí, de pronto al azul celurio para generar un verde más intenso, un verde pasto, fresco, y vamos a ver cómo lo dejamos así. Entonces es otro plano, es una colina, es eh, un saliente ahí que se deja entrever. Algo de amarillo y algo de siena para un poco pintar en esta zona donde va a ser se va a notar la parte de las flores donde se ve más o menos en la distancia, ¿ya? Y ahora vamos a tomar nuevamente como una especie de verde oscuro, que es la combinación de magenta con, perdón, este, de gris de paint, si tienes azul de Prusia, no hay problema, con un poco de amarillo y algo de magenta para quebrar como base. Y ahora simplemente con ese pincel ancho, como te decía, que tiene la cerda abierta, voy dando algunos toques. La idea es que no se note las pinceladas muy marcadas, muy genuinas, ¿no? Sino artísticas. Acá, por ejemplo, aprovecho para pintar unos árboles, tres arbolitos por ahí, para recortar un poquito, para elevar. Y ahora, tomando una espátula con blanco, he dado algunas pinceladas horizontales, unas pinceladas verticales con blanco que se va entremezclando con el fondo en la medida en que voy presionando, jugando por ahí. Y también hago lo mismo, mira, fíjate, una, dos, tres, para que parezcan algunas torres por ahí. Luego voy a tomar un color más o menos rosado, con ocre o amarillo combinando con un poco de magenta y azul para sugerir las paredes en la parte oscura. No es definido, es decir, no estoy no estoy dibujando una casita por otra, simplemente estoy calculando, imaginando, sugiriendo, planteando, porque está a la distancia. Y un poquito entremezclo en la parte baja para que se integre, para que no parezca que esté en el aire. Y luego, entonces voy a preparar para los techos un color parecido al naranja, que sería mezcla de magenta con amarillo, un poquito de blanco, con el cual, usando la espátula nuevamente, voy a poner unos puntos en las torres, de repente unas líneas horizontales en la parte superior, y con eso más o menos damos a entender que sería un pueblo lejano. E igualmente en la parte de derecha, igualmente le damos algunos toques con este color similar al techo, a los tejados, y jugamos entonces con el mismo tono para raspar, para sugerir tierras ahí en la lejanía, que la vista se encargue de integrarlo todo. Qué buena frase, ¿no? Que la vista se encargue de integrarlo todo, que el cerebro se encargue. Entonces por acá también puedo hacer algunos caminitos, de pronto por ahí unos salientes. Y en el medio, ¿por qué no? De repente tomo el mismo color que me ha quedado del celeste, y puedo también ahí dar unas cuantas pasaditas, sugerir un charco o un laguito por ahí, y ya más o menos, mira, la imaginación. Y ahí, si te das cuenta, ya aparece, ¿no? Ya aparece un pueblo, ya aparece la pequeña lagunita. Ahora lo que nos queda es terminar de trabajar en el primer plano, que decíamos va a ser un prado pequeño que entra de manera diagonal en la parte baja, en el primer plano. Entonces para esto limpio mi pincel
el pincel más gruesito, limpio bien, y con la punta de este pincel empapo el color que quiero. Por ejemplo, ya trabajé ahí un poquito en la parte de adelante y doy golpecitos nada más. No presiono mucho, doy golpecitos para que el color se quede en la superficie. Y no tapo todo, voy a dejar un poco oscuro en la parte inferior. ¿Sí? Dejo un poco oscuro y simplemente juego. Acá también puedo de repente trabajar. A ver, tomo color ahí para delimitar un poquito. Si quiero, tomo el color oscuro, el verde oscuro, y pinto unos arbustos ahí en ese plano. Más oscuro que el fondo, ¿te das cuenta? Esto nos va a servir para crear más profundidad, y también unos arbustos un poco más adelante del fondo o en el intermedio. Y con esto ya hemos elevado también el horizonte, mejor dicho, le hemos integrado el árbol entre la parte superior e inferior. Listo. Así queda nuestro trabajo sencillo, espero que te guste, coméntame. Yo no estoy en Lima, tengo que viajar a comprar unos lienzos, de manera que por ahora he aprovechado en hacer el trabajo sobre la superficie de papel que tenían de sketchbook. Pinté con un poco de base, con blanco, y me permitió trabajar. Está excelente, era algo experimental. Y con esto nos despedimos. Gracias por ver, pon like, suscríbete, comparte, coméntame, anímame, porque yo estuve a punto de cerrar el canal porque ya dejé de publicar. Dije, ¿qué hago? ¿Lo dejo o sigo? Bueno, voy a seguir. Así es que por uno o por dos que me comentan que les sirve, para mí es una motivación. Muchas gracias, bendiciones y chao.